Hola, muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy fundadora y directora de Conexión Migrante y como cada jueves estamos en esta charla entre amigos donde platicaremos de temas importantes para la comunidad migrante y como cada semana me acompañan Abel Domínguez, el editor de la página www.conexionmigrante.com. Abel, buenas noches. Buenas noches, Lola. Y también como cada jueves están con nosotros Edgar Melgoza y Selene Tapia, quienes están pues pendientes de sus llamadas, de sus correos, de sus mensajes, de sus preguntas y de ayudarlos y acompañarlos en las dudas informativas que ustedes tengan en todos los procesos, ya sea de trámites comunes, ya sea de cosas más complejas, ya sea que nos quieran contar historias maravillosas para poder contarlas en Conexión Migrante. Aquí estamos. Y recordarles que este espacio es de ustedes, este espacio es de la comunidad, este espacio es para hablar de los temas que a ustedes les interesan. Nos pueden contactar vía Messenger a través de Facebook, nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 52 55 45 60 59 42 y nos pueden hablar. Antes yo decía a nuestra línea telefónica, pero ¿qué creen? Ya tenemos dos líneas telefónicas. Ahora es el 52 55 52 11 58 14 y 52 55 89 68 62 61. Este es nuevo. Ya estamos pues disponibles en estos dos teléfonos para todas las dudas que ustedes tengan. De cualquier forma, no se preocupen. Si ustedes no apuntaron el número de teléfono, en el post de este en vivo les pondrán Selene y Edgar los teléfonos donde los pueden localizar, hablarles y preguntarles. También recordarles que tenemos nuestra membresía Amigos de Conexión Migrante. Es una membresía gratuita donde lo que estamos buscando es crear una comunidad migrante mejor informada, con cursos, con capacitaciones y con prestadores de servicios que les ofrezcan cosas interesantes para ustedes. Nuestra estrella de nuestra membresía se llama Wikimigrante. Wikimigrante es un gran buscador de trámites, procesos y asesorías para la comunidad migrante, particularmente para la que está en este momento en Estados Unidos, pero estamos empezando a desarrollar también pues trámites y servicios para la comunidad migrante que va cruzando México. Y esta noche, pues estamos muy contentos y nos sentimos muy honrados de que nos acompañen pues personas que nos van a contar cosas súper interesantes que son muy importantes para ustedes sobre temas de transparencia, de información pública. Nos acompañan esta noche el comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez. Buenas noches, comisionado. Bienvenido a este programa Entre Amigos. Gracias, Pati. Buenas noches. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña Cristóbal Robles López, director general de promoción y vinculación con la sociedad del INAI. Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Pati, y demás compañeros. Buenas noches. Y nos acompaña también María Azucena Reyes Miranda, directora de vinculación con la sociedad, también del INAI, y que estarán con nosotros esta noche conversando de un tema muy importante que probablemente ustedes no estén enterados, pero que esta noche se van a enterar de lo importante que es que ustedes sepan que tienen derechos. Tanto los migrantes que están en Estados Unidos, los mexicanos que están en Estados Unidos, como los migrantes que van cruzando México. En Conexión Migrante insistimos mucho que migrar es un derecho, que no podemos pedirle a la gente que no migre, que en los últimos años ha habido una explosión de la migración y la movilidad humana se ha hecho mucho más rápida. Desafortunadamente, la mayor parte de la migración es porque en los países de origen hay graves problemas políticos, económicos, de seguridad, muchísimos factores. Y en los últimos años hemos visto un gran flujo de migrantes que cruzan México, que sufren cosas terribles en este cruce en México y que les aseguro que la mayoría de ellos no saben que tienen derechos en este país. Y uno de esos derechos es un derecho a la información pública y a una serie de cosas que nos van a contar esta noche nuestros invitados, que nos van a hablar sobre transparencia. Entonces, a mí me gustaría empezar
contigo, comisionado, con Adrián Alcalá, y que nos cuentes desde un inicio qué es la información pública y por qué es importante que la comunidad migrante, tanto la que va en tránsito en México como la que está en Estados Unidos, sepa que tiene derecho a esta información. Muchas gracias, Pati. Con todo gusto. Primero quiero iniciar agradeciendo obviamente la invitación que me extiendes y también, por supuesto, a mi amiga la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, que fue quien hizo posible esta invitación. Y, por supuesto, a todos los integrantes de esta gran organización, quienes hacen posible este programa. La verdad es que lo celebramos muchísimo desde el INAI. Y saludar especialmente a las personas que siguen esta transmisión. Quiero también gracias por la oportunidad de dar un testimonio de la importancia que tiene para la política migratoria nacional el respeto a los derechos humanos, con énfasis en el derecho de acceso a la información que tú bien comentabas y a la protección de nuestros datos personales. Entonces, si me lo permites, antes de responder la primera pregunta, me gustaría poner en contexto. Observemos el riesgo. La información de una persona migrante no puede permanecer en una libreta de un policía, en un registro a la entrada de una oficina municipal, estatal, o en una caja de cartón, por decir algo. Su información debe ser resguardada para salvaguardar a las personas de los numerosos peligros que enfrentan al transmigrar por todo este gran territorio nacional. Las masacres de San Fernando en el estado de Tamaulipas deben de recordarnos nuestras obligaciones de Estado para proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos de cualquier persona, sin distinción de nacionalidad, raza, idioma y edad. Y el artículo 1 de nuestra Constitución es muy claro al respecto. Por otro lado, en el caso de la transparencia, como un valor democrático que aporta elementos para la salvaguarda de estos derechos, pues la transparencia viene a promover la información útil que necesitan las personas migrantes, y por eso celebramos muchísimo este programa, para poder dar a conocer la importancia que tiene el derecho de acceso y también la transparencia, porque la información que se obtiene también a través de esta política pública, que es la transparencia o el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, pues obviamente es importantísima en su trayecto por el territorio nacional y estando en el país de destino original. Entonces, pero especialmente considero que es importantísimo para las mujeres, las juventudes y la infancia en temas como la orientación sobre los derechos de las personas migrantes en México, sobre los riesgos que existen en la transmigración, sobre ayuda humanitaria, primeros auxilios, hospitales o albergues disponibles, la importancia también de la hidratación y la alimentación, incluso sobre la asesoría legal que permita una denuncia o quejas en contra del personal de cualquier instancia de seguridad o cualquier autoridad administrativa en el territorio nacional. Sobre el acceso a la información, considerado como un derecho llave, es decir, un derecho que me permite el ejercicio y la garantía de otros derechos, el INAI, por citar un ejemplo, le ordenó en alguna resolución al Instituto Nacional de Migración que generara versiones públicas, es decir, que entregara el documento fuente, pero testando cierta información, como es información relativa a terceras personas, en las que mostrara por qué resuelve como negativa la petición de visas humanitarias a personas extranjeras. Es decir, hubo una solicitud, pidieron las visas, ¿por qué se estaban negando las visas humanitarias? El Instituto Nacional de Migración lo negó esa información, pero el INAI, sabedores del valor, de la importancia de esta información para personas transmigrantes, obviamente ordenó la entrega de esa información. Me anticipo, y el derecho de acceso a la información no está limitado a una persona que acredite ser mexicano o natural mexicano, ciudadano mexicano, es para cualquier persona. Entonces, pues, volviendo al tema, es evidente que no se trata solamente de emigrar, sino del valor de la vida de quienes huyen de catástrofes naturales o conflictos armados o situaciones económicas que no les permiten seguir en su país. En materia de rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información fortalecen el cuidado de las personas en un contexto de movilidad porque les permiten que las organizaciones de sociedad civil como esta, o asociaciones religiosas, o las y los periodistas y colectivos de activistas
vayan monitoreando el trabajo que realizan instituciones del Estado mexicano, como lo es el Instituto Nacional de Migración. Por ejemplo, traigo a colación un caso. Se solicitó al Instituto Nacional de Migración el número y localización de estaciones migratorias. El número de estaciones migratorias provisionales tipo A, es decir, de 48 horas máximo. El número de estaciones provisionales tipo B, máximo 7 días. El número de personas atendidas y un largo etcétera. Gracias al INAI, a ese particular se le entregó la información. No sabemos si es un migrante que tenga que llegar a este tipo de estación provisional A o B, cuántas personas son atendidas para poder también ejercer su derecho. Tú le decías, es un derecho a la migración. Y finalmente, antes de pasar a responder la pregunta, quiero señalar en este contexto sobre la importancia de la interseccionalidad en la migración y la protección de los datos personales de las personas migrantes. Por ejemplo, en las personas migrantes trans, se recomienda modificar los formularios para registro para incluir una opción de identidad de género, nombre preferido y pronombres, él, ella u otro, etc. Respetar la identidad, pero también la expresión de género y el nombre de todas las personas migrantes, incluso si su documento de identidad no refleja su identidad y un nombre o un hombre. Disasociar los datos personales sensibles en la medida de lo posible con la asignación de un código en vez del uso del nombre. ¿Por qué? Porque el nombre es el dato personal por excelencia. Resguardar los datos personales en bases de datos cifradas con acceso a personas expresamente autorizadas, explicar oralmente y con un lenguaje sencillo la finalidad del uso de los datos de las personas, por ejemplo las trans, con un aviso explícito del aviso de privacidad. O se ha recomendado también usar fichas en lugar de nombres en las salas de espera para no identificar a las personas directamente por su nombre. Así pues, en el INAI consideramos que es trascendental que se acerquen a instituciones públicas para resguardar y que nosotros, incluso nosotros, para poderlos orientar, ¿no?, en el manejo del resguardo de los datos personales y sensibles. Es decir, recomendamos que las instancias públicas que son de nuestra competencia, que resguardan datos como el Instituto Nacional de Migración o asociaciones privadas que también recaban nombres, ¿no?, o que a lo mejor puede ser un albergue, ¿no?, que recaban nombres, que se acerquen a instancias como nosotros, que somos la autoridad máxima en materia de protección de datos personales en todo el territorio nacional, para decirles y orientarlos también en cómo resguardar sus datos personales, pero también que las personas sepan que tienen un derecho, que es el de la protección de datos personales, y también con ello reconocer pues los privilegios de la transparencia proactiva y que nos ayuden a entender mejor ese fenómeno migratorio y que permita la rendición de cuentas. Ahora bien, ¿qué es entonces el acceso o qué es información pública? Preguntabas. Información pública parte de la información de que la información es un bien del dominio público. ¿Qué es eso? Palabras muy sencillas. Así como si yo puedo utilizar una carretera para viajar, utilizar una avenida, un parque público, porque son bienes del dominio público, siempre y cuando respete las normas administrativas respectivas, es decir, que circule a determinada velocidad o que el parque lo utilice sin alterar el orden público, y sin necesidad de acreditar quién soy, ni para qué voy a utilizar la carretera, la avenida o el parque. Bueno, esa es la información pública. Y en consecuencia, al ser este bien del dominio público, se define como toda aquella información que generan, que poseen o que administramos los sujetos obligados, como consecuencia de lo que hacemos de acuerdo con lo que establece la Constitución y las leyes que nos aplican. Esta información debe tener ciertos atributos, que sea completa, veraz, confiable, oportunidad, que sea congruente, que sea integral, que esté actualizada, que sea accesible, que es un dato muy importante, esto no menos importante que el otro, pues es importante que sea accesible, que sea comprensible y que sea verificable. Esto con el objetivo de que se garantice pues la calidad de la información de manera certera hacia todas las personas. Y subrayo personas, como al inicio lo hice, porque cualquier persona puede acceder a información que obre en las oficinas y dependencias mexicanas. Esta información, debe ser accesible si algún solicitante, por ejemplo, lo requiere en alguna
lengua nativa mexicana, o por ejemplo un débil visual, una persona que a lo mejor no tenga capacidad auditiva. Entonces, debemos de proporcionar los mecanismos adecuados para que esta información se le entregue en este formato que sea además comprensible y que sea accesible. Y, por supuesto, si no existen mecanismos, por ejemplo, la población mexicana, en México también hay que reconocer, no toda la población, no todo el territorio nacional tiene acceso a Internet. Entonces debemos de proporcionar la información en formatos que sean accesibles a la realidad o al entorno. De este tipo, pues, o de esta forma, este tipo de información debe estar disponible para entregarse a cualquier información, pero a cualquier persona que así lo requiera, claro, con ciertos límites, ¿no? Que son la seguridad pública o nacional, o cuando se está hablando de información confidencial. Gracias, comisionado. Ya tenemos algunos comentarios en Facebook. Edgar, si nos ayudas con eso. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Sí, miren, los primeritos nos dice Julieta del Río Venegas. Saludos a todos y gracias, Pati. Saludos, Jarochita Julieta. Alonso nos manda un corazón grandote. Y Mirna González Alonso dice, hola, buenas tardes. Soy emigrante cubana y tengo muchísimas quejas sobre los malos tratos y abusos que sufren todos los emigrantes por parte del INM en ese horrible prisión del siglo XXI. También dice, es una prisión, se violan todos los derechos humanos. Las personas son tratadas como animales sin importar género ni nacionalidad. No se atiende ni cuida como es debido a las mujeres embarazadas o enfermas. Es una falta total del derecho a los inmigrantes. Bueno, pues ahí el comentario de Mirna. Mirna, un saludo. Sentimos mucho la historia que nos estás contando. Lo sabemos que para los migrantes que cruzan México, pues es un verdadero peligro y es una tortura el proceso. No sé en qué mecanismo te pudiera ayudar el INAI, si pudieras pedir información, si pudieras presentar una queja. No sé si hay algún mecanismo, ahí sí les preguntaría Cristóbal o Azucena o el mismo comisionado si nos pudieran orientar. Si me permiten, creo que para contestar a reserva de que mis compañeros puedan complementar la respuesta, perdón. Ella puede solicitar, y no solamente ella, cualquier persona puede solicitar a la comisión, por ejemplo, al Instituto Nacional de Migración, cuáles son las medidas, los protocolos que se tengan para atender a personas migrantes, si hay protocolos diferenciados entre hombres y mujeres, menores, ¿no? Personas incluso trans, que puedan existir esos protocolos, que también pueda preguntar a lo mejor qué hacer en caso de que estos protocolos no se respeten, pero también independientemente de eso, presentar, o sea, para que una vez que obtenga esta información, por eso decíamos un derecho llave, que obtenga la información, seguramente va a haber protocolos, con independencia de que se respeten o no se respeten. Una vez que obtenga ella esa información, y cuando le respondan también qué hacer en caso de que no se respeten los protocolos, pues que ejerza su derecho sobre la rendición de cuentas o eventual pues sanción que se tenga que cometer, pero con base en documentos públicos generados por el propio Instituto Nacional de Migración, o en donde esté actualmente o a donde se refiera esta lamentable situación que está viviendo nuestra compañera cubana, ¿no? Con independencia de ello, ella puede promover alguna queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde exprese esta situación para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos active su procedimiento y haga las visitas correspondientes. Muchísimas gracias, comisionado, por la respuesta. También un saludo a Andrés Cárdenas Santana y a Seyed Pérez, que creemos que es González Pérez. Y bueno, hablando de este derecho a la información pública, en un documento previo que estuvimos revisando, viene una lista de derechos que tienen las personas migrantes en México. Y me llamó la atención y me gustaría que platicáramos un poco más a detalle el tema de que la gente debiera saber, debiera estar informada de que tiene derecho al asilo, tiene derecho a solicitar refugio, tiene derecho a la reunificación familiar, que es un tema súper importante en los procesos migratorios. ¿Por qué no hablamos un poco de los derechos que debieran saber y ejercer
las personas migrantes. Si quieren, bueno, a ver, si quieren les digo. No, yo me quedé esperando que alguno de ustedes me dijera, pero si quieren si alguno de ustedes lo tiene más claro, lo platicamos. No quiero robarles el uso de la palabra tanto a mis compañeros. No, a ver, todos los derechos vas. Que están en la Constitución los debemos de difundir para que la gente los conozca. Ya lo decíamos en una reunión el día de ayer y siempre lo hemos dicho, derecho que no se difunde es derecho que no se ejerce. Entonces debemos de instar a las instancias. Primero, a ver, hay obligaciones de transparencia que dentro de los grandes capítulos de obligaciones de transparencia están justo la normatividad que le aplica al sujeto obligado. Luego, entonces, las personas pueden acceder a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Voy a hacer un comercial, pero la verdad es que la Plataforma Nacional de Transparencia es un ejercicio único, inédito en todo el mundo, de verdad, en todo el mundo, que logra agrupar a más de 8,000 sujetos obligados, del cual obviamente este ejercicio, no solamente porque tenga hoy el encargo del alto honor de ser comisionado del INAI, anteriormente secretario, pero como mexicano de verdad sí me siento orgulloso de que esta plataforma sea única a nivel mundial y que sea una referencia, donde tú puedas acceder y cualquier persona acceder a información de los más de 8,000 sujetos obligados. Países de avanzada o democracias avanzadas como Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, no cuentan con estas herramientas, tienen que estar vigilando los diferentes portales. Si uno revisa la Plataforma Nacional de Transparencia, en la sección, si se ingresa concretamente en el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Hablando de, o en el respectivo sujeto obligado, la primera fracción se refiere a normatividad que le aplica al sujeto obligado. Ahí pueden encontrar esta información y a qué derechos se pueden tener. Nosotros estamos trabajando, por supuesto, de una manera permanente con instancias como el Instituto Nacional de Migración y todos los sujetos obligados. Acabamos de lanzar una convocatoria, la cuarta edición, perdón, esta convocatoria de ejercicios de transparencia proactiva, que es información que va más allá de la obligación de ley. Yo hablaba al final de mi primera intervención, cuando hablaba de la importancia en el término general del contexto, que la transparencia proactiva ayuda porque permite generar conocimiento útil a partir de todo el mar de información que existe. Entonces, nos estamos invitando, pero también es importante que ustedes, como organizaciones o como colectivos, nos ayuden a sumarnos o a sumarse a estas instancias para que generen ese tipo de información, que es una obligación, ¿no? Es decir, no es una obligación poner a la disposición de cualquier persona en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el sistema de portales de obligación de transparencia, cuáles son la normativa que les aplica. Pero procesar la información, que es la información proactiva, es una cuestión voluntaria. Entonces, aquí pudiéramos bien acercarnos, ¿no? Tanto nosotros como instancia, como ustedes, con Gobernación, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que ellos procesen la información, ejercicio de transparencia proactiva y nos digan en un micrositio, a ver, a qué derecho, a qué tienes tu derecho, ¿no? Entonces, es decir, hay información ya pública, pero procesarla. Lo que quiero decir es cómo cerramos la pinza para que juntos, organizaciones y nosotros, porque recuerden que el INAI está del lado de la sociedad, es una institución ciudadanizada y está cerca de la gente, para invitarlos a las instancias correspondientes para que promuevan esos ejercicios de transparencia proactiva, porque son justo voluntarios, pero le imprimen un valor impresionante, ¿no? a la información. De hecho, nosotros en un trabajo colaborativo que tuvimos o que seguimos teniendo con la Secretaría de Salud, logramos reforzar el micrositio, que ya es un sitio ahora, www.coronavirus.gov.mx. Este sitio es un sitio de transparencia proactiva en donde la Secretaría de Salud, desde los primeros días de la pandemia, de la suspensión de marzo del año pasado, empezó a poner a disposición con los criterios del INAI. Y entonces hoy pueden encontrar información, qué es el COVID, qué no es el COVID, primeros síntomas, disposición de vacunas, también por otro lado, información dirigida con un lenguaje especial a niños y a niñas y adolescentes, porque ellos tienen otro lenguaje diferente al nuestro, ¿no? Información también en lenguas maternas o en lenguas indígenas también. Entonces, es un ejemplo típico de cómo se genera
una transparencia proactiva a partir del cúmulo de información pública útil. Pero sí es una obligación, contestando tu pregunta, sí es una obligación de todos los sujetos obligados dar a conocer a qué tienen derecho y cuáles son sus prerrogativas y facultades. Sí, yo creo que, bueno, una de las labores más importantes que hacemos en Conexión Migrante es precisamente eso. Sí creemos firmemente en que la información de calidad le permite a la gente tomar mejores decisiones y que la gente esté enterada cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos, pues es una parte fundamental simplemente para que mejore su vida en sus decisiones políticas o económicas o sociales que tengan que tomar. Hay una pregunta, Erka PDX, dice, ¿podrían dar más información y o ejemplos de cómo la comunidad puede a través del INAI solicitar información pública de los consulados? Ahí les pediría a Cristóbal que me ayudara con esa respuesta. Sí, claro que sí, Pati. Muchísimas gracias por la invitación, por supuesto, a todo tu equipo y un saludo también a toda la audiencia. Como comentábamos en el programa pasado, pues todos tenemos derecho a solicitar información, la información que detentan todas las instituciones públicas de nuestro país, desde las instituciones municipales, estatales y federales. Y por supuesto que los consulados a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores pues son de alguna forma están obligados a proporcionar la información que sea de interés de cualquier persona. En este sentido, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información se puede solicitar la información que sea del interés respecto a algún tipo de trámite que pudiesen tener interés en los consulados o algún tipo de apoyo en cuestión de asilo, de salud, de comunicación. Muchas veces puede ser un tema de interés o de algún trámite en el que requieran apoyo desde el consulado hacia alguna autoridad mexicana, ese tipo de cosas. Las solicitudes de información también recordarles se pueden realizar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, www.plataformadetransparencia.org.mx, en donde es muy fácil registrarte, es como crear una cuenta de correo electrónico y a través de esa misma cuenta, digamos, que cualquier persona puede abrir en la Plataforma Nacional de Transparencia, puede solicitar información a la institución que así lo desea. En ese sentido, para solicitar información sobre algún consulado o alguna información específica sobre trámites o apoyos de los consulados, podría ser a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa podría ser un ejemplo, pero si quieres en un momento más, podría dar algunos otros ejemplos de información que pueda ser de interés para la comunidad migrante, por supuesto. Sí. Azucena, ¿por qué no nos cuentas un poco este tema del acompañamiento que puede hacer el INAI con las personas que están buscando información? Muchas veces la gente no busca información o no sabe de estos procesos porque se les complica mucho, por ejemplo, entrar a Internet. ¿Cómo el INAI te puede acompañar en un proceso así? Muchas gracias, Pati. Buenas noches a todas, a todos. Con el gusto de saludarles. Bueno, primero, los dos derechos que tutelamos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estos dos derechos humanos, que es el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales, deben ser accionadores de otros derechos y que además la comunidad migrante tiene 15 derechos que luego muchas veces no se conoce. Es decir, voy a mencionar estos 15 de forma breve. Sí, por favor. Uno, que es el derecho a la nacionalidad, el otro, que es el derecho a la libertad de tránsito, el otro más, el tercero, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, un cuarto, el derecho a la asistencia consular, el quinto, el derecho a la no discriminación, el sexto, el derecho a solicitar asilo, el séptimo, derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, un noveno, protección a la unidad familiar, el derecho a la dignidad humana, el derecho a no ser discriminado, el derecho al alojamiento digno, el derecho a no ser incomunicado, que es un poco lo que hacían referencia de la persona
cubana que nos hacía referencia sobre este maltrato que se le está dando. Otro más, el derecho a un intérprete o traductor, que como bien lo mencionabas, Pati, eso es un derecho de tener traductor cuando se tiene necesidad. Otro más, el derecho a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de los albergues, que esto lo vemos muy común, que luego entran de forma autoritaria y hacen detenciones indebidas. Entonces, estos dos derechos tienen que servir para accionar estos derechos. Sin duda, las mujeres tienen derechos también muy, muy importantes y se antepone sin duda el tema de cuando hay menores de edad, es más fuerte. Es decir, creo que se tiene que difundir mucho que México tiene suscritos instrumentos internacionales y que existen organismos de carácter internacional cuando se violentan los derechos, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que bueno, tenemos que seguir esta parte, estos vínculos, estos medios de información, estos canales como son Conexión Migrante, para poder bajar toda la información y que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un instituto de puertas abiertas, pueda servir a la comunidad migrante, pues para poder apoyarles y poder resolver el ejercicio de estos derechos. Entonces, que además tenemos también la parte de a lo que estamos obligados y el acompañamiento que el instituto da también a los trámites, que ustedes saben que a través del Instituto Nacional de Migración se ofrecen diversos trámites con sus procedimientos a los migrantes que se encuentran aquí en el país y que, bueno, son una serie de trámites que van acompañados de procedimientos y que lo que podemos hacer es que se sientan que el instituto está con ustedes y que podemos dar talleres de sensibilización justamente para dar a conocer estos 15 derechos de los migrantes y también la parte de los trámites y los procedimientos para aquellos que están en pausa, que están en stand-by y que no se han resuelto. Entonces, para eso sirve el instituto, para dar seguimiento a los trámites que se hayan iniciado y que no les hayan dado respuesta, Pati. Estás muteado. Muy interesante estos 15 derechos que nos comentaba Azucena. Cristóbal ya levantó la mano, está bien, me callo, vas tú. Perdón, Pati. Nada más para complementar justo en esta parte que comentaba mi compañera Azucena, del acompañamiento que puede dar el INAI. Por supuesto que el INAI estamos muy atentos justo a poder acompañarlos en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Recordarles que tenemos un centro de atención a la sociedad, el CAS del INAI, a través de un centro de atención telefónica Telinai, 808-35-43-24. Por allí también lo han estado publicando en redes sociales y en su página de internet, donde se les da un acompañamiento muy puntual, paso a paso, de la forma de ejercer el derecho de acceso a la información, desde la presentación de una solicitud, focalizar a qué tipo de institución o a qué institución podría dirigirse a la solicitud, cómo, por ejemplo, registrarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, asesoría respecto al plazo que tienen para la institución a la que se solicitó información para que les pueda dar la respuesta. En caso de que no les hayan respondido o entregado la información que solicitaron, que sigue, que es un recurso de revisión, etcétera. Está ese mecanismo y también para toda la audiencia comentarles que el INAI tiene también, además, otros mecanismos como son pláticas o talleres de sensibilización, así le llamamos, que son, digamos, pláticas donde se les inserta en el conocimiento de los conceptos básicos del derecho de acceso a la información, pero también se hacen ejercicios sobre el ejercicio de los mismos.
También hay mucha información pública que ya está alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia y no es necesario solicitarla, sino ya está allí disponible en el momento que uno da clic y la busca a través de ciertas palabras clave, ese tipo de cosas, algunos tips para redactar las solicitudes de información, etcétera. Y por otra parte, hay otro mecanismo que se ha venido utilizando también de acompañamiento para casos específicos. A lo mejor algún grupo de personas migrantes tienen algún interés en específico sobre proyectos productivos en una zona, en una región del país, y sobre eso quieren hacer una investigación para tener alguna incidencia en beneficio de sus comunidades, por ejemplo. En ese sentido, tenemos otra actividad que le llamamos la Red por la Utilidad Social del Derecho de Acceso a la Información, y en ese sentido también tenemos un acompañamiento que son laboratorios desde identificar, focalizar la información que pueda ser útil, cómo obtenerla, hacer las solicitudes o buscar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia y, por supuesto, después acompañar a este grupo de personas para, de alguna forma, con esa información, qué incidencia pudiesen generar con alguna o algunas instituciones públicas. Digamos, esos son los mecanismos de acompañamiento que se les pueden ofrecer desde acá y estamos a sus órdenes en la Dirección General de Promoción y Vinculación. Gracias, Cristóbal. Comisionado, adelante, por favor. Gracias. Ahorita que está hablando del tema de transparencia proactiva, nosotros reconocemos las prácticas que año con año realizan los sujetos obligados. Y ahorita recordábamos que desde el año 2007 es reconocido el programa Paisano. Y la verdad es que los invitamos a que revisen el programa Paisano. Este programa Paisano consiste en una estrategia, perdón, estoy buscando nada más la liga. Este programa Paisano consiste en una estrategia de colaboración entre varias instituciones de los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil, en donde se identifica, genera, procesa esa información, como les estaba comentando, la sistematiza, la publica y la difunde, ¿no? Esta es información útil en distintos temas, dirigida a migrantes que transitan por el territorio nacional, que ingresan y salen de México. Esta práctica ha sido reconocida, bueno, va dirigida a migrantes mexicanos, pues, pero desde ahí también, obviamente, todos los migrantes pueden tomar como una orientación. Esta práctica, como lo decía, ha sido reconocida desde el año 2017 por sus esfuerzos que han mostrado en la construcción de conocimiento en beneficio de la población migrante. Esta información se puede consultar. Tenemos un banco, nosotros en el INAI, un banco de buenas prácticas de apertura institucional. Esto se puede consultar, ahorita lo voy a poner el vínculo en el chat, si me lo permiten, pero la liga específica a este programa está en los micrositios del INAI, concretamente en el programa Paisano. Ah, perfecto. Para también nosotros poner el vínculo en un post, en un comentario, perdón, en este post del programa en vivo. Hay una pregunta a través de Messenger. María Contreras nos escribe. Dice, soy migrante y vivo en Estados Unidos. ¿El INAI me puede ayudar a saber por qué no hay citas en los consulados? Quiero sacar un pasaporte. Por supuesto que sí. La información no está como ya lo decíamos y lo reiteraban mis compañeros Azucena y Cristóbal, la información no está limitada a personas mexicanas, ¿no? O mexicanos, ni tampoco que habiten en el territorio nacional. Entonces, por supuesto que ella puede ingresar, como bien lo comentó Cristóbal, a la Plataforma Nacional de Transparencia, hacer su petición, elegir primero la Federación, luego la Secretaría de Relaciones Exteriores y hacer su pregunta. La ventaja de este derecho es que prácticamente todo es electrónico, ¿no? O sea, independientemente de que lo puedan hacer o lo puedan hacer a través de los medios ordinarios de solicitud, prácticamente la Plataforma Nacional de Transparencia hace todo por nosotros, por nosotras y por nosotros. Uno ingresa, el folio que se le dé es único y es irrepetible ese folio. Entonces, puede acceder, ahí le van a decir cuando ingrese la solicitud, le va a dar un acuse de recibo y le va a marcar la fecha de respuesta, ¿no? Que son 20 días con posibilidad de que se amplíe 10 días más. En caso de que la información esté incompleta, no esté actualizada o no le den respuesta, se activa un botón de queja, le aplasta ese botón usted y ya viene precargada toda la información. Únicamente va a expresar el motivo de queja, pues la información está incompleta, me la dieron en un formato incomprensible o no está actualizada.
pero sí puede, por supuesto, que pedir información sobre por qué razón no están atendiendo actualmente en los consulados. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, pues, Edgar, adelante, perdón. Sí, disculpa. También nos están haciendo llegar varias preguntas de cómo pueden hacer las personas, en Messenger nos están repitiendo, para pedir información al INAI, pero desde Estados Unidos principalmente. Una señora me llamó la atención que dice que quiere pedir información sobre cómo pedir una persona que le traduzca a todos sus casos en el consulado, porque dice que no habla bien inglés, algo así nos estaba diciendo, y cómo pueden hacer las personas en el extranjero pedir información ante el INAI de esta manera. Sí, por supuesto, como les comentaba, puede ser a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. También pueden llamar a Telinai al número 800-835-4324, y también pueden enviar un correo al Centro de Atención a la Sociedad, un correo electrónico al correo atención@inai.org.mx. En un momento más estaba publicado también en Facebook, en redes sociales, en los comentarios, también los números telefónicos y los correos electrónicos. En algunas ocasiones es mucho más fácil hacer una llamada telefónica para recibir toda la orientación de manera muy precisa y ahí mismo poder resolver todas las dudas. La gente prefiere, de hecho, las llamadas telefónicas, te lo digo por experiencia, a muchos de ellos se les facilita. Comisionado, sí, adelante. No, en abono lo que comentaba Cristóbal, un poco comentar que cualquier persona puede acceder a información pública mexicana a través de la plataforma, desde la comodidad de su teléfono móvil, su tableta. Puede estar no solamente en Estados Unidos, a lo mejor en Inglaterra, en España. Okay. En México, la ley mexicana está diseñada para no cuestionar quién eres, nacionalidad, ni qué vas a hacer con la información. Hay campos que son optativos. El que sí es necesario es el del nombre, pero trataré de ser muy claro. El nombre solamente como una referencia, porque podemos ejercerlo por un seudónimo. Es decir, Walt Disney es el nombre de la persona, ¿no? Y los otros datos son meramente estadísticos y son opcionales, ¿no? Como ocupación, profesión, etcétera, sexo, son netamente opcionales. El del nombre sí es, pero pueden hacerlo de manera anónima. Robin Hood, les digo, Mickey Mouse, cualquier persona, de verdad. Y recibimos muchos. Y eso motiva también que la gente se familiarice y se vaya empoderando porque... Y tenga confianza, ¿no? Exactamente, porque hay otros países en los que sí se pide el nombre, pero el nombre y acreditar para qué lo requieres, ¿no? En el caso mexicano no, y lo pueden hacer 24 horas del día. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, ahorita ya cerramos el horario hábil, pero ustedes ingresen, la plataforma está abierta, nada más les va a dar la fecha de recepción del día siguiente, es decir, del día 4 de junio, sábado, domingo, sin problema. Abel, ¿traías tu pregunta? Sí, bueno, si quiere primero de comisión. A ver, Cristóbal. Y de manera complementaria y muy rápido, digo, es muy importante también las llamadas telefónicas porque también la forma de redactar la solicitud es muy importante. Poner de qué periodo, que en la información, ser como muy precisos en la información que se requiere es importante. Y de manera complementaria al servicio de atención telefónica, comentar que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a jueves, con horario de la Ciudad de México, todo esto, y los viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Abel. Okay. Sí, ahora sí va mi duda. Y es un poquito para delimitar, porque luego suena mucho, puedo acceder a información y es como tanto poder, pero ¿qué hago, no? Entonces ya se queda uno. Y entonces, aparte de los consulados, a los estados y principalmente para saber qué se puede, entonces ya para ayudar a los migrantes, pues saber un poquito, porque esta parte de seguridad nacional, ¿qué se entiende? O sea, ¿cuáles serían como los límites de información que puede comprometer la seguridad nacional o de información delicada? Pues bueno, mira, yo quiero comentar con relación al ámbito, cómo nosotros, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puede apoyar, es decir, creo que son 4 grandes sujetos obligados, que en este caso es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que se le puede pedir información, a la que podemos hacer el instituto el acompañamiento para darle respuesta a las solicitudes. Otro más es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también es un sujeto obligado y también está obligada a dar la información y a resolver los diferentes trámites que están relacionados con el tema de los migrantes. Otro más son los consulados y desde luego la Secretaría de Gobierno.
Es decir, son los sujetos obligados a través de los cuales nosotros de manera directa podemos apoyar para poder resolver los trámites que estén, desde luego siguiendo con lo que comenta mi compañero el director general y nuestro comisionado Adrián Alcalá, bien elaborada la solicitud para que se pueda dar una respuesta correspondiente. Lo otro, lo que tiene que ver con las entidades, comentarles también que están los órganos garantes locales en cada uno de los estados, porque luego hay trámites que también los órganos garantes locales pueden ayudar a la comunidad migrante a resolver estos temas, ¿no? Y que bueno, pues hay muchos temas más en los que se les pudiese apoyar y pues será, creo, tema de otra plática, también poder hablar sobre el famoso poder notarial condicional, que es ese poder que pueden utilizar los migrantes en Estados Unidos, los que no están formalmente establecidos. ¿Para qué? Pues para proteger sus bienes. Pero bueno, este será tema de otra plática. Ese va a ser un entre amigos completito. Así que ahí guárdamelo, Susana, por favor. Tenemos una pregunta de Mirna González. Edgar, adelante, por favor. Sí, dice una pregunta. Estoy necesitando ayuda médica y no me reciben en el centro de salud que me corresponde por no tener aún los documentos que me piden del COMAR. ¿Qué puedo hacer o a qué centro puedo acudir? El COMAR es la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Y perdón, la estaba contestando en el chat. No, perdón, el acrónimo, el COMAR. A ver, el derecho a la salud en México es un derecho fundamental, no tienen por qué negar la información, y esos temas burocráticos, es decir, de un documento como tal, no se requiere. Entonces, yo los invitaré a que asistan e insistan en ese centro médico, el centro de salud que le corresponde, y exija su derecho a la salud, porque es un derecho fundamental, no se lo pueden negar bajo ningún argumento. No estamos hablando de un servicio médico privado. Una cuestión, me voy a regresar un poquito a la pregunta anterior. Los consulados mexicanos y las embajadas son una extensión del territorio nacional. Entonces, obviamente, son sujetos obligados de nosotros, ¿no? También quedan dentro del margen de la competencia del instituto. Y, bueno, pues cualquier información. Y el tema de seguridad nacional, a ver, nosotros como personas no tenemos que saber qué involucra la seguridad nacional, qué involucra la seguridad pública y los datos. Eso le corresponde al sujeto obligado justificar por qué razón. Pero en términos generales, seguridad nacional es la que ponga en riesgo el Estado mexicano. Información que vaya relativo con las elecciones, con las propias instancias, o más bien entidades de interés, instancias de seguridad nacional, como puede ser los aeropuertos, las prisiones federales, o sea, que pongan en riesgo las presas, por ejemplo, sí se atiende, tiene que ver con seguridad nacional, porque implica la seguridad de toda la nación. La seguridad pública tiene que ver con estrategias de seguridad en materia municipal o estatal. En un tema de migrantes no se me ocurre algo ahorita, alguna pregunta que pudiera involucrar unos temas de seguridad nacional. Puede involucrar a lo mejor un tema de seguridad pública, las estrategias que se tengan para combatir el crimen organizado o el delito de tráfico de personas, ¿no? Pero si uno pide datos estadísticos, anonimizado a la información, esa información no vulnera las estrategias para combatir el delito, ¿no? Pero creo que aquí el programa, es decir, sí es importante la seguridad, pero creo que aquí la mayor inquietud que advierto en este programa de parte de las personas que hacen el favor de seguir esta transmisión, pues tiene más que ver con sus derechos, con sus garantías y con sus prerrogativas. Entonces, pero además, un tema, como un tip que ahorita lo comentaba Cristóbal y Azucena, o sea, otro tip, es decir, en caso de que contenga información reservada, entréguenme la versión pública. ¿Qué es la versión pública? Es el documento en donde se testa cierta información por comprometer la seguridad pública nacional o contener información, pero además me lo tienen que justificar. Okay. Y si yo no estoy conforme con esa versión pública, puedo ir al órgano garante, al INAI, en caso si están pidiendo información a instituciones del ámbito federal, o a los locales están pidiendo, no sé, temas, por ejemplo, yo soy de Baja California, a lo mejor tengan que ver con
con una instancia o con la Secretaría de Seguridad Pública en el caso de Baja California. Bueno, ahí acuden al órgano garante en Baja California, ¿no? Pero le corresponde al sujeto obligado justificar por qué se está testando esa información o por qué no se entrega, pero piden en todo caso la versión pública. Gracias, comisionado. Hay otra pregunta, esta creo que llegó por WhatsApp. ¿Cómo puedo saber si alguien más se ha quejado del mismo consulado que yo? ¿Puedo saber cuántas quejas tiene un consulado y por qué? Sí, claro que sí, todo es información pública y más si es tipo estadístico, cuántas quejas ha habido en contra de un consulado, un área del consulado o un servidor público en específico. Es información pública que se puede solicitar y la puede obtener la persona que así lo requiera. Gracias, Cristóbal. Lucía y José Luis Zúñiga Rodríguez, un saludo. Se quejan amargamente del consulado porque todavía no sacan las matrículas y aparte aquí en Vegas están vendiendo las citas y cuando va uno no hay gente en la sala. Y ellos y ellas muy a gusto criticando la poca gente que llega. Ojalá hagan algo. Pues un saludo, es una constante que vivimos las quejas con los consulados, ahora que tampoco funciona Mexitail, pero bueno, hay muchas cosas de qué hablar sobre transparencia, sobre información pública. Seguiremos platicando en estos programas de Entre Amigos con el INAI para que los orienten, para que los ayuden, para que les digan cuáles son sus derechos. Creo que eso es el inicio de todo. Lo más importante es, primero tienen que saber cuáles son sus derechos, para luego quejarse bien a gusto, ¿sale? Entonces, pues no me queda más que agradecerles esta noche que nos hayan acompañado, comisionado. Gracias por quedarte con nosotros. Te agradecemos mucho. Ya ves, yo te dije. No, muchas gracias al comisionado Adrián Alcalá, muchas gracias a Cristóbal Robles por estar esta noche con nosotros. A Azucena, tenemos un tema pendientísimo para el próximo, porque ese es un tema muy importante para los migrantes. Gracias, chicos de Conexión Migrante, por acompañarme una noche más. Y bueno, ya saben, próximo jueves, 7 de la tarde, nos vemos aquí en Entre Amigos para hablar de los temas que preocupan a ustedes, que preocupan a la comunidad migrante y que en la medida de lo posible de nuestras posibilidades podemos ayudarles a resolver y ofrecerles información que de verdad les sea útil y les permita tomar mejores decisiones. Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, Pati, a gracias todo el equipo, Cristóbal, Azucena y por supuesto a la comisionada Norma Julieta. Gracias. Saludos, Norma Julieta, y que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Bonito fin de semana. Acá está llueve y llueve, pues a ver si sale el sol en algún lugar donde ustedes estén. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.